Una parte de la idea de hacer entrevistas es para conocer gente. Y en mi último viaje a México tuve la fortuna de hablar con mucha gente que yo no conocía y reconectar con gente que yo le tengo mucho cariño y que admiro mucho. Una de las personas que yo no conocí y que fue un verdadero hallazgo encontrarlo fue el ganador del Premio de Poesía de Aguascalientes 2023, Fabián Espejel. Fabián Espejel es un escritor joven mexicano, poeta, con una capacidad increíble para imaginar y recrear espacios que no son necesariamente los suyos, sino que vuelca la imaginación hacia espacios remotos que él no ha visitado, que probablemente muchos de nosotros que leímos el libro tampoco hayamos visitado, pero que nos hace vincularnos con todos estos espacios nuevos. Y nos hace pensar también en cuestiones de espacialidad en la poesía, de una cuestión de marco general del lenguaje y bueno, todos estos aspectos teóricos. Fabián es también un traductor, traduce del inglés, traduce el francés, traduce un poco del italiano y bueno, yo le pregunté acerca de las traducciones. Empezamos nuestra conversación en un café en la colonia San José Insurgentes, en una entrevista un poco accidentada. Ustedes van a ver a gente caminando atrás y bueno, se oyen perros ladrando y policías tratando de ponerle multa a coches que no lo merecían y los vecinos saliendo a pelear. En fin, es parte del folclore, pero me gustó mantener lo más posible la integridad de la conversación, porque a fin de cuentas lo que fue muy bonito fue tener una conversación en la Ciudad de México en una noche tibia, agradable, en una colonia que yo conozco bastante bien porque yo vivía cerca de allí y en donde viven algunos amigos míos. Y bueno, espero que esta entrevista les parezca agradable. Soy Fabián Espejel, nací aquí en Ciudad de México, tengo 29 años, soy poeta y traductor y me gano la vida como corrector de estilo. Recientemente mi primer libro ganó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Soy miembro de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios y actualmente trabajo en el CONACYT como corrector de estilo y en el cuidado editorial de las obras. Yo no sabía que eras traductor también. Sí. ¿De qué idiomas traduces tú? Traduzco principalmente del inglés y del francés, y cuando me siento muy valiente del italiano o del portugués, aunque realmente no conozco tan bien esos idiomas. Buenísimo. De hecho, acabo de publicar una versión del Cementerio Marino en El Oro de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo cuando traduzco procuro que el resultado siempre sea un poema. Más allá que, digo, por supuesto, considerando la fidelidad, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me interesa que el resultado final pueda provocar una experiencia lo más parecida posible a quien la está leyendo. En ese sentido, sí me parece a mí muy importante en mi trabajo como escritor, porque me parece que la traducción es... Uno se termina enfrentando, digamos, como a ciertos pequeños problemas en los que tiene que encontrar una solución. Principalmente yo traduzco con metro o con rimas, ¿no? Entonces eso implica de alguna manera como siempre estar pensando cómo solucionar, cómo llegar a una idea lo más puntualmente posible. Y me parece que eso me ayuda muchas veces en mi propia escritura, ¿no? A encontrar, como diría otro poeta, la palabra precisa de la sonrisa perfecta. A final de cuentas creo que sobre todo en cierto tipo de poemas, quizás de mediados del siglo XX para atrás, el ritmo es algo muy importante, ¿no? Y hay otros en los que la rima también es, digamos, ahí como un ancla, ¿no? Que forma parte como de toda la experiencia de la traducción. A mí sí me parece importante, en la medida de lo posible, por supuesto, rescatar eso. También creo que por la cercanía, o las relaciones, mejor dicho, culturales, con la lengua inglesa y francesa puede ser un poco más fácil, ¿no? No sé, por ejemplo, si algún día tradujera del chino, hipotéticamente, no sé ahí cómo sería la relación, ¿no? Yo creo que sería algo totalmente distinto. Yo le pregunté a Fabián Espejel
¿cuál había sido más o menos el proceso o el camino a través del cual él había llegado a la escritura? Y él me habló un poco de esto. Creo que me di cuenta de que quería ser poeta porque en la preparatoria, cuando me enamoré. ¿Por qué digo esto? Que puede ser algo muy cursi, muy choteado. Porque a final de cuentas creo que uno, o sea, cuando se enfrenta a esas como grandes sensaciones, uno empieza a cuestionar un poco la manera en que uno escucha las cosas o uno dice las cosas, ¿no? Es decir, creo que enfrentarse a una emoción o, insisto, una experiencia sentimental o incluso intelectual en otros casos, es de alguna manera el principio quizás de una búsqueda por entender cómo se puede poner eso en palabras, ¿no? Y no solamente una cuestión literal, ¿no? De decir, me siento así, 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 sino poco a poco creo que uno también empieza como a buscar que esas mismas palabras, esas construcciones quizás, digo ya un poco más elaborado, puedan dar también ese tipo de matices, ¿no? Eso que solamente decir, me siento feliz, como un árbol o algo así, no alcanza a decir, ¿no? Me interesó mucho precisamente encontrar, además de esta manera de expresarme, justamente como estos matices, ¿no? No solo, digamos, en la construcción de imágenes, sino también en la musicalidad. Para mí la música, en muchos sentidos, o sea, no solamente en la poesía, sino en la vida, es un factor muy importante para mí. Y sí creo que precisamente, o sea, todo un adiestramiento musical, por lo menos en la literatura, sí te puede dar quizás otro tipo de alcances también, solamente la mera imagen bonita o la palabra más propicia para un verso. Bueno, finalmente me decidí por ahí y pensé en su momento que lo mejor era estudiar letras, entonces estudié literatura hispánica en la UNAM y ahí, digamos, digo, todo el mundo dice que es una carrera no para escribir, sino para investigar. Por un lado creo que estoy de acuerdo, pero por el otro, por lo menos en mi caso, fue a final de cuentas el sustento teórico, ¿no? Es decir, y fue también, en mi opinión, la mejor manera que yo tuve de poder conocer la tradición, ¿no? Si no, yo no sé cuánto me hubiera tardado en llegar al Cid, o al Libro de Buen Amor, o a los poetas del Siglo de Oro, que tanto me gustan además, ¿no? Entonces, no solamente ese recorrido, sino ese camino acompañado, creo que es lo que me iba fortaleciendo cada vez más como mis deseos de escribir, ¿no? De decir, bueno, de entrada plantearse por qué poesía, por qué quiero escribir en español, si quizás podría haber intentado experimentos muy extraños en otros idiomas, ¿no? Entonces sí, bueno, es que ese fue principalmente el camino. Sobre todo, me atrevería a decir que desde siempre tuve como un interés como muy formal en la escritura. Hace poco estaba leyendo las notas sobre poesía de Gorostiza y hay una parte que palabras más, palabras menos dice. En la poesía nos permite ver todos los mundos invisibles que hay en el mundo visible. Volviendo un poco precisamente con esto de la artificialidad, a mí no me parece que la poesía sea o tenga que ser un reflejo de la realidad. Puede ser otra cara, puede ser una realidad distinta, puede ser una realidad creada desde cero, partiendo obviamente de esta, pero a final de cuentas creo que es otra cosa siempre. En ese sentido, a mí también me interesa que justamente en esta, vamos a llamar la exploración de estos otros caminos, estas fibras, ¿no? Que hay una dificultad siempre de entrada de localizarlas, luego de explorarlas, de adentrarse en ellas, sí necesitan un lenguaje distinto. Es decir, no un lenguaje a lo dada, ¿no? Creo que en ningún poema, bueno, con ciertas excepciones y contextos muy específicos, pero no sirve de nada si yo digo mesa, cámara, foco. Sin embargo, creo que sí, debido al tipo de complejidades que aspiran a expresar los poemas, sí es necesario encontrar un lenguaje que pueda servir para eso.
A mí, en lo particular, no me interesa tanto el lenguaje cotidiano, porque al final de cuentas es la realidad que yo vivo día con día, ¿no? A mí me interesa precisamente de la poesía estos matices que se pueden lograr de esta, ¿cuál será la palabra? Dislocación quizás como del lenguaje cotidiano, ¿no? Que además creo que enfrenta otro tipo de dificultades. O sea, a final de cuentas, y espero no estarme desviando mucho, pero también creo que siempre están en juego, a la par de la naturalidad y la artificialidad, la cuestión de la racionalidad y la pasionalidad, ¿no? Un poema me parece que no puede ser ajeno, siempre con excepciones, por supuesto, a lo pasional, a lo sensible, a lo sensorial, pero que siempre está guiado, a final de cuentas, por lo pasional. Y eso se debe, como es obvio, a que, a final de cuentas, nuestra materia prima es el lenguaje, que es un elemento totalmente racional. De ahí entonces lo vinculo justamente con esta naturalidad o artificialidad, porque a final de cuentas uno no puede cambiarle el sentido a la cuchara. Yo digo cuchara y cuchara va a significar lo que significa, ¿no? Pero creo que la poesía, que ahí viene justamente esta maleabilidad, sí nos permite cambiarle la perspectiva a lo que entendemos por cuchara, o a cómo podemos concebir lo que es una cuchara o cualquier otra cosa. Justamente ahora estoy leyendo una antología de Sánchez Vázquez sobre textos de estética, y que de alguna manera como que da pie para ciertas respuestas que a veces a las cuales parecen muy difíciles llegar, ¿no? Y creo que esta cuestión también tiene que ver un poco con de alguna manera volvemos a lo mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, la creación poética, entendámosla como belleza, que no necesita ser una belleza bonita, puede ser también una belleza cruenta, una belleza violenta, una belleza grotesca. Es a final de cuentas una creación, es decir, es algo artificial, ¿no? A final de cuentas, para llegar, yo creo, justamente a todos estos productos, sí, partiendo de la entraña, si así uno quiere llamar, tiene que haber todo una matización, un proceso, la palabra que sea, precisamente de racionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, a partir de algo ya existente, algo que uno siente, uno está percibiendo, uno crea algo totalmente nuevo. Hay una cosa que muchas veces se habla y que da un poco de escozor cuando estás hablando de poesía, sobre todo si uno escribe poesía, que tiene que ver con cuestiones de inspiración y de si hay alguien que está dictando lo que uno está escribiendo, como si a los poetas les sucedieran las cosas más que realmente tener el control del texto. Y por otro lado está la idea de que el poeta controla absolutamente todo y controla el lenguaje. Eso lo hablé un poco con él. Sí, creo que el poeta siempre va a tener la intención, digamos, de llevar las riendas del poema, ¿no? Sin embargo, sí me parece, y a lo mejor aquí ya empiezo a sonar ya, o abstracto, o pensamiento mágico, no lo sé, que uno tiene como corazonadas o intuiciones, sabe que tiene que seguir. No sé si propiamente es que creo que el texto te lleva, pero porque tú llevas el texto, ¿no? Creo precisamente que esas intuiciones son como los que vienen a veces como de más profundo de uno. Sí, que te van guiando por donde, ¿no? Y eso me hace pensar que quizás por eso a veces el texto se termina volviendo otra cosa, ¿no? De lo que uno tenía pensado. Entonces, no sé, más bien creo que es como una respuesta a medias, ¿no? Eso sí, o sea, y insisto, por aquí sueno incluso romanticón. Sí siento que uno debe de dejarse guiar por esas situaciones, pero siempre y cuando alcance a distinguir como las intuiciones que beneficien al texto sí mismo, no nada más decir como, estoy escribiendo del agua, entonces me voy a ir por los ríos y los mares, ¿no? Creo que eso es algo que se va aprendiendo más que desarrollando a través del tiempo, ¿no? O sea, como ese olfato de saber a dónde tiene que ir uno
en beneficio del texto y aunque a veces sea como en detrimento de lo que uno quiera hacer en realidad. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con Raúl Zurita. Okay. Es un poeta que admiro muchísimo. Claro, ahí está. Y justamente le preguntaba si él seguía como algún tipo de proceso creativo, más o menos. Y él le había regalado mi libro, entonces él lo abre en una página al azar y señala un verso. Y me dice, ¿de dónde vino este verso? Es un poco como esta confrontación de, bueno, el poema, si bien el armado racional, sí tiene ahí una parte como bastante escurridiza que puede ser irracional, ¿no? Yo dije, ¿qué palabra usé? No instinto, sino... bueno, esto relacionado con el olfato, ¿no? Ajá. Y que creo que finalmente termina escapando como de... Pues eso, como de la racionalización que le queremos dar, ¿no? Pienso, por ejemplo, que muchas y muchos de los poetas que me gustan y que escriben sobre poesía, que escriben sobre el fenómeno poético, etcétera, Eliot, Paz, etcétera, etcétera, a final de cuentas necesitan poetizar sobre lo que está sucediendo al interior, ¿no? Y creo que tiene que ver justamente con esa parte escurridiza. Y la intuición. Creo a lo mejor que esa intuición, que no sé cómo se forma, es decir, vamos, uno puede educar la intuición, eso sí lo creo. Pero ¿de dónde viene? No lo sé, uno la aprende, uno nace con ella, se va formando con uno, cambia, no cambia, no lo sé, ¿no? Creo que esa a lo mejor es la voz del oráculo que puede pervivir en nuestros días. ¿Por qué? Porque a final de cuentas me parece que vincular la creación poética con una energía, por no decir fuerza, desconocida, implica de alguna manera otra vez volver de alguna manera jerarquizar el papel del poeta, ¿no? Es decir, ¿por qué el poeta, por qué el artista, hasta con mayúsculas, ¿no? Es propenso a esto, si al final de cuentas es un ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que al mismo tiempo podemos retomar esta generalización que actualmente está muy en boga, que es que hay cosas que se nos escapan del entendimiento habitual, ¿no? Es decir, se está demostrando, por ejemplo, en el campo de la ciencia, que hay cosas que son indemostrables, ¿no? Y bueno, ahí tenemos como el gran enigma del siglo XX, ¿no? De, bueno, ¿qué haces con con la relatividad y la mecánica cuántica? ¿Cómo medias entre ellas cuando ambas existen perfectamente y son inexplicables de alguna manera una ante otra, ¿no? Entonces sí, creo que a final de cuentas, por más racional que uno intente ser o por más desvinculado de abstracciones que uno pretenda volverse, tiene que darle su lugar quizás a este elemento misterioso, ¿no? Que, vamos, es un elemento también misterioso que todo el mundo experimentamos, ¿no? Que nos lleva quizás a las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la felicidad? Por algo no lo sabemos responder tampoco. Claro. Antártida es un libro que a mí me pareció fascinante. He oído muchos comentarios en muchos sentidos acerca del libro. A mí me pareció un riesgo brutal para un escritor tan joven hacer un trabajo de este tipo, en donde hay gran experimentación, pero al mismo tiempo control y el uso de estructuras de alguna forma canónicas o clásicas y subvertirlas y meter imagen y reproducir cuestiones históricas y dar la impresión de que estamos viajando con los personajes sin estar viajando. Fabián nos habla un poco de su experiencia al hacer Antártida. Curiosamente, creo que hubo varios como inicios de alguna manera. Creo que el más importante es como un ejercicio de imaginación, de preguntarme qué se sentiría ir a la Antártida. Y que eso me lleva a pensar un poco, me llevó a pensar que a final de cuentas la imaginación
pues no sé desde qué siglo para acá, está principalmente vinculada con la narrativa, ¿no? Es decir, la imaginación como el camino para contar una historia, ¿no? Una novela, un cuento, etc. Entonces, por un lado me interesaba como jugar un poco a ver si con la poesía uno puede imaginar. Una vez que encontré, creo que la cuestión de la Antártida es algo como muy accidental, ¿no? Y sí y no, ahora que lo pienso. Porque al final de cuentas tiene que ver con esta idea como de un territorio desconocido, ¿no? Que puede ser, me parece, quizás muy presuntuosamente, sí hay algo de metapoético también en el libro. Entonces, de alguna manera el descubrimiento de una región que nadie ha pisado, que nunca nadie ha visto, creo que se puede acercar en cierta medida como el trabajo poético, ¿no? Digo, no hablo de la generalidad, sino de la individualidad, ¿no? Creo que la o el poeta siempre termina, a final de cuentas, adentrándose a zonas oscuras o luminosas, pero tan luminosas que uno no las alcanza a ver con claridad. Y eso por un lado. Y me viene a la mente también como, ¿por qué pensé el libro así como está dispuesto? Que eso tiene una causa quizás más sencilla. Yo me considero, y porque me han considerado muchos amigos míos, un poeta clásico, es decir, un poeta formado, digamos, en los moldes de la tradición hispánica. Y me interesa mucho la métrica, me interesa mucho la música, me preocupa esta idea muy modernista quiero decir del modernismo inglés, como de dar esta apariencia de novedad. No sé si lo logro, pero ese es el intento, al final de cuentas. Entonces, digamos, creo que corría el riesgo de que si hacía un libro de poemas solamente con esto, o sea, digamos, con mi manera de escribir común y corriente, podía terminar siendo quizás un libro incomprensible, un libro muy abstracto, en fin, que me llevara por otros lados. Y la incursión de todos estos elementos extraliterarios me parece, por un lado, que es un balance hacia esa abstracción, hacia ese preciosismo que de alguna manera, quizás no tan escondido, está en esos poemas, pero que también contribuía como a esta otra meta que tenía, que era hacer como... Yo me imaginaba un libro, digo, no el proyecto, sino en general, un libro que tuviera como algo que me hiciera querer llevarlo como a todos lados. Me explico, que no solamente fuera texto, sino que de alguna manera me permitiera involucrarme con él de otros modos. Y siento que al involucrar todos estos otros elementos, de alguna manera era proponerle al lector esta falsa ilusión otra vez de decir, tú también eres parte de la expedición, tú también estás planeando todo esto. Que de alguna manera también era romper precisamente un poco con estos moldes clásicos en los que me movía, ¿no? Algunas personas que se me han acercado me dicen, es que tu libro es muy experimental. Y bueno, yo lo veo y digo, pues en realidad a mí me parece un libro muy clásico, porque además es el viaje del héroe, con algunas variaciones, etcétera, etcétera, ¿no? También creo que tiene que ver en el proceso de cómo fui disponiendo el libro. Al principio la intención de crear un personaje, ¿no? Un poco un persona poema, que de alguna manera yo me fui involucrando más con ese personaje, entonces deja de ser un Amundsen histórico y que al mismo tiempo intenta jugar con la idea del viajero. Es decir, hay algunos poemas que dan como saltos temporales, digamos, ¿no? Hay por ahí un poema de reminiscencia helénica, ¿no? Pasado por Cavafis, por supuesto. Hay otro que intenta jugar con las sagas islandesas. Hay otros que ya tienen un contexto en el siglo XX o XXI incluso. Entonces, lo que a mí me interesaba recuperar de todo eso, al pasar las páginas, era un poco plantear la idea de si los viajeros, las personas, a final de cuentas todas y todos somos viajeros de distintas maneras, somos una misma persona, ¿no? ¿Me explico? O sea, ¿qué tanto puede cambiar enfrentarse a un viaje en el siglo XII a hacerlo ahora, ¿no? Regresando un poco al tema de la Antártida, y algo hay, por ejemplo, de la influencia de los viajes al espacio, ¿no?
¿no? A final de cuentas, creo que esa es, digamos, nuestra Antártida actualmente, ¿no? Este viaje a lo desconocido, pero también lo que implicaba, digamos, como este interés codicioso de querer saber más, ¿no? Y no digo una codicia al conocimiento, sino una codicia a la posesión o al poder o a esta idea de colonialización, ¿no? Que hay actualmente, por ejemplo, con las miles de sondas al espacio que se lanzan. Y creo que a mí lo que me interesaba en ese sentido era un poco más, no solo abocarme a la experiencia del viaje, sino intentar salir de alguna manera como de estos discursos dominantes, ¿no? Si bien Amundsen, o sea, era un hombre blanco que pertenecía a un país que actualmente es de primer mundo, no sé, hace 100 años sí lo era, Noruega al día de hoy no es una potencia, el noruego no es una lengua preponderante en la economía o en la política global, y a final de cuentas todos los otros grandes héroes antárticos, que de entrada son británicos y que son tenidos como mártires casi, bueno, pertenecen a todo este sistema, ¿no? Entonces sí me interesaba precisamente este otro personaje, que un poco como Julio César Vini Vidi Vici, y que justamente a través, digamos, de una historia de éxito, se pudiera como también replantear la idea del fracaso, que viene acompañado de uno u otro modo, ¿no? En el libro sí tenía muy en claro que el personaje se tenía que morir. De hecho, creo que, digamos, la anécdota es el viaje y la muerte de Amundsen, ¿no? Ahí intento mezclar estos como... Intenté englobar de alguna manera como toda la historia de Amundsen, desde su viaje al Polo Sur, a este blanco absoluto, como al momento de su muerte, que es en un rescate aéreo, que se estrella en algún lugar del Mar del Norte, como al Polo Norte, ¿no? Y seguramente, yo pienso que lo que vio era totalmente blanco, ¿no? Entonces, como de alguna manera están ambas caras de la moneda. No asociaría yo tanto el cambio del lenguaje o de formas al éxito y al fracaso, sino más bien quizás a un intento de pluralidad, no sé si de distintos puntos de vista, en ocasiones de apropiaciones, que creo que tienen realmente una función muy sencilla, que es como de intentar quebrar como el tono o el ritmo, ¿no? Para intentar introducir otro tipo de discursos. Pienso, por ejemplo, en el poema de Mantos Acuíferos, que tiene como esta estructura de versos, vamos a llamarlos de una construcción más clásica, y luego estos torrentes en prosa, además en mayúsculas, ¿no? Digo, eso es un recurso suridiano totalmente, pero sí me interesaba hacer como estos contrapuntos como de ánimo, ¿no? Por ejemplo, las partes en versos me parecen a mí muy líricas, muy ligeras, que en cualquier momento van a despegar y van a estar flotando, ¿no? En cambio, además te da como cierta respiración. En cambio, las partes en prosa de ese poema sí tienen como esta intención de asentar, pero también de correr, ¿no? Como un poco como de desidealizar precisamente lo que se está hablando en la parte anterior, ¿no? O sea, como de hacer no solo terrena, sino, no quiero decir cruenta, pero sí, o poner, digamos, lo ideal a lo real, ¿no? Y de una manera negativa en ese caso. Pienso en otros poemas que pueden seguir quizás estas estructuras, y sí, es principalmente un intento como de romper este tipo como de voz tan ligera, tan elevada, tan idealizada, tan poética, de alguna manera. Y sí, ver, digamos, de qué manera puede incidir la realidad, digamos, una realidad también poética, una contrarrealidad dentro de este armado poético, que pueda también ampliar el sentido del poema, ¿no? Creo que sí, o sea, creo que los poemas, algunos pueden funcionar sin estos tipos de bloques o sin este otro tipo de voces, pero siento que les falta algo. Esto que menciono de las voces también me parece algo fundamental, porque si bien el personaje a grosso modo es Amundsen, sí se sugiere la idea de que no es el único personaje. Es decir, el personaje puede ser un yo lírico, a lo mejor soy yo autor, a lo mejor es el yo lector, a lo mejor es otro marinero que iba ahí del que nunca supimos su nombre. Entonces, sí también, si bien eso se puede ver en poemas separados, sí me parecía importante también incluir este tipo de voces dentro de un solo poema. ¿En qué sentido? En que si bien, mira, curiosamente,
si bien la idea del fracaso está rondando todo el tiempo, creo que el motor que hace que esté rondando es la duda sobre todo, ¿no? Y creo que muchas veces la duda termina siendo una confrontación con uno mismo quizás, con el yo que era antes, que yo es otro, ¿no? Y en ese sentido creo que empieza a ver como esta configuración de otras voces. Como platicábamos también, hay versos que están en cursivas. Hay algunos que sí es intencionalmente la intromisión de un discurso propio, es decir, del autor o del yo lírico, que te intenta llevar a otro tiempo, te intenta llevar a otro momento, a otro tono del poema. Y hay otros que son plenamente apropiaciones, ¿no? E incluso alteraciones. ¿Sabe? Por ejemplo, por ahí he escondido un verso de Góngora que a mí me encanta y que lo tuve que cambiar, ¿no? El original dice viendo y yo le puse viento, ¿no? Que tenía un poco más que ver con el tema de la navegación. Que sirven también un poco como de contrapuntos, ¿no? Me parece contrapuntos, no sé qué tanto en la lectura, pero sí por lo menos en el proceso de escritura, ¿sabes? Como de un llegar aquí y de aquí poder brincar a otro lado. Al final siempre termina siendo como un suceso aleatorio, ¿no? Yo lo único que hago es proponer como las herramientas de lectura. ¿Qué tiene? ¿A qué me refiero? Más allá como de una condensación o un desarrollo de imágenes, que me parece que también afectan el ritmo, pero que realmente no son mis pautas. Mis pautas es más bien la manera en que decido escribir un poema, es decir, si lo escribo en versos, ¿no? Que un verso puede ir como si fuera uno desgranando algo, ¿no? Va verso por verso por verso. Por ejemplo, si escribo un poema en prosa, que me interesa que haya una suerte de enjundia, que haya una suerte de aceleración, incluso en el uso de mayúsculas, ¿no? Que ahora está muy de moda, que si uno escribe en altas es como si estuviera gritando, no probablemente que sea un grito, pero sí como una cuestión como de, hey, necesitas poner atención aquí, ¿no? Por algo también está este contraste con las bajas que ocupo casi en todo el poema. También, por ejemplo, el uso de versos largos, a diferencia de versos cortos, que creo que, o sea, esa, digamos, velocidad o lentitud terminan influyendo como en el tono que yo espero de los poemas, ¿no? Hay poemas que los puedo pensar, por ejemplo, pienso en el del Canario, que me parece un poema a mí de alguna manera tierno, ¿no? Y por eso tiene estos versos como tan concisos, tan chiquitos, con imágenes sencillas. Y hay otros donde quizás me interesaba más como involucrar un poco al lector con mis pensamientos, ¿no? Es decir, hacer versos largos, hacer imágenes más estentóreas, sonoras, por supuesto. Y por otro lado, creo que también está la cuestión de que no uso puntuación, más que en casos muy determinados. Eso también, adrede, quiero que influya o no en la lectura. Usualmente no uso la puntuación porque me parece que el corte versal o que la misma estructura de los poemas en prosa que usualmente hay en decasílabos y heptasílabos y eneasílabos y todo tipo de versificación clásica escondidos ahí, puede guiar, digamos, la lectura, ¿no? Hay casos donde sí me parece importante hacer como poner comas o poner un punto, porque sí me interesa como... Hay por ejemplo, un verso del que me acuerdo que dice algo así como... Perdón. Algo así como un corazón dormido y pongo una coma, la costumbre y cierro, ¿no? Como con comas parentéticas, donde sí me interesa que se haga esta pausa, ¿no? De qué es este corazón dormido. Es la costumbre, como de darle el lugar no solamente a la imagen, sino al hecho, o sea, a esta, pues esta imagen tan tierna que intento hacer de la costumbre como algo benéfico, ¿no? Que sí me parece que necesita su propia respiración y su propio tiempo. Me encanta esta palabra que usas de evocación. Por ejemplo, la imagen del mapa cerrando la primera parte, cuando es que Amundsen cambia su intención de viajar al Polo Norte para irse al Polo Sur, intenté yo usarla como una suerte como de preámbulo, ¿no? Como de tú eres en este momento Amundsen, o tú estás, digamos, involucrado en el viaje de Amundsen, y tienes como toda esta... puedes visualizar, digamos, como todo este futuro recorrido que vas a hacer, ¿no? Es casi, es de alguna manera como un adelanto de lo que te vas a encontrar en las otras páginas, ¿no? Creo que a falta de ciertas tecnologías que yo desconozco,
ese fue como el recurso con el que yo pudiera, digamos, intentar, es complicado, no sé si lo diga bien, como otro tipo de materialidades dentro del libro. Por ejemplo, hay un intento de, de reproducción de una hoja, de un manuscrito vikingo, ¿no? Y obviamente, honestamente, no estoy contento, digamos, con el resultado, en un sentido como de que pudo haber quedado mejor con un diseñador. Sin embargo, digamos, como que la intención de ese texto, claro, estoy muy satisfecho, claro, porque es un poco recuperar esta idea de que tú también eres, no solamente eres Amundsen, eres también un noruego que va rumbo a Islandia en el siglo XII o XIII, ¿no? Sí, que a final de cuentas, vamos, en ese caso en particular, yo no podía pegar un pedazo de pergamino en el libro, ¿no? Sin embargo, intenté también a partir de la tipografía. Ahora pienso, por ejemplo, hay una suerte como de stencil al final de otra sección, precisamente que da la pauta a lo que sigue después y que dice, aunque tampoco hubiéramos llegado, ¿no? Y tienes ahí esta alteración, muy fácil de hacer porque no soy diseñador, esta foto de los exploradores que fue tomada en el corazón del Polo Sur, pero digamos abstraído de todo eso, ¿no? Y viendo, digamos, hacia arriba, hacia el stencil, como abriendo también la duda de esto puede o no puede pasar en este libro, ¿no? En la historia ya sabemos qué pasó, pero pues para eso mejor uno puede leer el diario de viaje, que además es una joya. Pero este libro intentaba proponer esta otra cosa, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, también que meto intento simular una carta manuscrita, ¿no? Con un paisaje. Creo que me parece muy acertada en este sentido esta lectura de cómo todos estos elementos van creando van formando a lo largo, junto con los poemas, como la creación de un sentido, ¿no? Un sentido, de alguna manera, de preparación. Pienso en la cuestión de la enciclopedia, pero también de soledad, porque al final de cuentas, y que creo que tiene que ver con la experiencia lectora, ¿no? O sea, uno usualmente lee un libro solo, pues, ¿no? Uno se embarca en este tipo de viajes, por más que vaya acompañado, con sus propias, como diría Valerí, dudas y arrepentimientos, etcétera, etcétera. Y todo este juego de elementos, digamos, como de... A lo mejor esta no va a ser una respuesta muy literaria, ¿no? Pero de alguna manera, y no soy realmente gamer, pero lo imaginaba también como este tipo de videojuegos en los que tú vas, generalmente es un personaje que va solo, ¿no? A través de varios mundos o niveles, y que se encuentra de repente una espada y la recoge, y una manzana y tiene que ir con ellas para seguir su recorrido, ¿no? Y que a final de cuentas en algún momento va a usar la espada o va a usar la manzana. Digo, esto saliéndome como de mi zona de confort literario. Pero sí, o sea, yo quería, digamos, como dar no solamente esta sensación de soledad o de involucramiento, sino también intentar a partir de todos estos elementos situar en diferentes tiempos, principalmente a principios del siglo XX, el poemario, es decir, que también me ayudaran a crear una temporalidad, ¿no? Hay ahí un intento, por ejemplo, muy malo, y ese sí lo reconozco, de una entrada de Wikipedia, ¿no? Pero previamente hay uno de una entrada enciclopédica. Antes, ¿cómo accedía uno al conocimiento? A través de enciclopedias. El mapa, por ejemplo, que me esforcé en que fuera un mapa antiguo, que diera también esta sensación de antigüedad en un sentido de pensar en una época en la que la Antártida no era conocida. Ahora que mencionas precisamente esto de cómo los elementos visuales terminan expandiendo el sentido, sí me parecía muy riesgoso y muy interesante, pero riesgoso, ver la manera en... Creo que se corría el riesgo, digamos, al usar estas imágenes, de o volverlas poemas o que hubiera poemas que estuvieran dialogando directamente, y lo cual en ningún momento fue la intención, sino más bien precisamente, digamos, todas estas imágenes o estos elementos eran cosas autónomas, ¿no? Que no, digamos, dependían en el conjunto, ¿no? Pues si tú lo sacas el libro no se entiende, pero no están estrictamente conectadas con los poemas. Ningún poema es explicación de nada. Creo que más bien terminan siendo elementos, creo que eso era lo que quería decir, que terminan siendo elementos, a final de cuentas, que son un soporte, no sé la palabra,
que vinculan toda la narrativa, ¿no? Al final de cuentas, sutil de alguna manera, hay en mí lo que es el viaje, y son estos elementos, digamos, como estos pequeños puentes, ¿no? Por eso no es tanto esta necesidad de querer innovar con estos elementos. Eso es lo de menos en el libro, eso es lo de menos. Espero que esta charla de café con Fabián les haya parecido interesante. No se olviden suscribirse al canal y nos veremos en la próxima.